Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora en esta primera cita del Espacio en Blanco. Esto es Radio Nacional de España. Acordaos que mañana hacemos el programa Cara al Público en Toledo, desde el Salón de Actos de la Caja Castilla-La Mancha. Ahí estaremos a partir de las 10, 10 y media es la cita, con un montón de invitados interesantes. Si queréis venir a vernos, estáis invitados. En esta segunda parte todavía tenemos un montón de misiones que cumplir. Vamos a conectar en el Amazonas con algunos de nuestros compañeros que están por ahí de viaje. Veremos dónde los localizamos. Emilio Fiel va a estar con nosotros. Queremos hablaros de radiestesia y mucho más todavía. Y queremos aprovechar todavía un poco más a nuestro invitado Andrés Guijarro, que ha escrito un libro que se llama El signo del fin de los tiempos según el Islam. Con algunos de estos datos que a mí me ha sorprendido. Andábamos buscando un personaje como él que conociera tanto y desde ese punto de vista el Islam, que por eso está con nosotros. Pero hay más que queremos que nos cuente. Después de esa introducción nos vamos a la ciudad sagrada por excelencia. Tan famoso es la mezquita Al-Haram, una hermosa construcción del siglo VIII con la asombrosa capacidad. Emilio, Andrés, el libro se llama Los signos del fin de los tiempos en el Islam, editado por EDAF, que quede esto claro. Estaba pensando en la pronunciación. ¿Lo hemos pronunciado todo mal, Andrés? Bueno, es difícil pronunciar el árabe bien, ¿eh? Es difícil. Los datos estaban ahí. ¿Qué es la Meca? Bueno, antes de la Meca ya estaba la Kaaba. La Kaaba. ¿Esa piedra negra? ¿Es una piedra negra? Bueno, la piedra negra está incrustada en una de las esquinas de ese templo cúbico, que es exactamente lo que significa Kaaba. Kaaba significa el cubo. La Kaaba es un templo primordial, la historia mítica, digamos, la Kaaba empieza con la historia de la humanidad. ¿Sí? Sí, la Kaaba ha tenido varias fases. La Kaaba no siempre fue cúbica, primero fue circular, después fue triangular, y finalmente cuadrada. Digamos, ha ido con los ciclos, ha ido cambiando, es un cambio cíclico, ¿no? Entonces, de forma mítica, digamos, el inicio de la primera Kaaba está vinculada al primer hombre. El primer hombre, que también en el Islam es el primer enviado divino, ¿no? El Khalifatullah fil Ard, el representante de Dios en la tierra, que es el hombre por excelencia, y el primer hombre es Adán. Después, es decir, es una Kaaba, digamos, antediluviana, ¿no? Prediluviana. Después, el siguiente personaje vinculado a la Kaaba es Abraham, ¿no? Abraham, el enviado divino también en el Islam, el profeta Abraham y su hijo Ismael, que, digamos, restauran la Kaaba, por así decirlo, ¿no? Ya son los pertenecientes de un nuevo ciclo, digamos, de la humanidad, ¿no? Después hubo varias restauraciones. La Kaaba para el Islam recibe varios nombres. Uno de ellos es Surratul Ard, el ombligo de la tierra, es el ónfalos de los griegos, es la Kaaba para los musulmanes, es el centro de la tierra, es el axis mundi, es el eje que une el cielo con la tierra, es el lugar físico a partir del cual se manifestó el resto de la tierra, digamos, el centro del mundo. Desde luego es un lugar de culto como mínimo neolítico, como mínimo. Y que, en fin, al respecto de este templo hay anécdotas o historias interesantísimas. Una de ellas, una de las últimas restauraciones que tuvo lugar en vida de Muhammad antes de su manifestación como enviado, cuenta la tradición que se fueron quitando las piedras hasta los cimientos, las piedras para restaurarlas, para limpiarlas, para poner otras nuevas, y se llegó a los cimientos, y cuenta el narrador que lo vivió en primera persona, digamos, ¿no? Era uno de los que estaba restaurándolo. Cuando llegamos a los cimientos, allí había un tipo de piedras que no tenían nada que ver con las que habíamos quitado encima. Eran piedras de otra naturaleza, es decir, eran un tipo de piedras como no son las piedras de la tierra. Las describe, era como jorobas de camello, suaves, brillantes, pero decidieron también removerlas, digamos, ¿no? Entonces hicieron palanca en una, y en el momento en que empezó a moverse una se produjo un terremoto. ¿Sí? Sí. Y entonces pararon,
insistieron con otra y volvió a producirse otro terremoto. Entonces, en fin, llegaron a la conclusión de que esas piedras no se podían mover, las de los cimientos. Esas piedras siguen allí, los cimientos. Luego ha habido varias reconstrucciones, varias restauraciones, siempre respetando la misma medida cúbica que ha tenido desde un tiempo inmemorial, ¿no? Déjame que te pregunte, hay quien dice que esa piedra negra es una piedra extraterrestre, de origen extraterrestre, o traída por yo que sé quién. Sí, la tradición islámica dice que es una piedra que en sus inicios era blanca, y la impiedad de los hombres la ha ido poniendo negra a lo largo del tiempo, y que fue, digamos, un regalo, repito, es historia sagrada, ¿no? Simbólica, y así hay que entenderla, fue un regalo de Dios a Adán, y es una piedra del paraíso. Es una piedra del paraíso, y cuando Adán fue expulsado del paraíso, para que tuviera en la tierra un recuerdo del paraíso, Dios le mandó esta piedra, que fue incorporada al templo primordial, digamos, a la cava primordial, y allí sigue. ¿Por qué? Creo que es uno de los 5 mandamientos o obligaciones que tienen los islámicos, ir a hacer la peregrinación. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa devoción? ¿Por qué esas vueltas que se dan alrededor en ese sentido? ¿Hay algo mágico detrás de todo son ello? las vueltas que se da, es el pradakshina de los hindúes, ¿no? Las vueltas que están alrededor del sitio sagrado, o de los budistas, ¿no? Los hombres desde tiempo inmemorial han rodeado los sitios que consideraban sagrados, ¿no? Han dado vueltas en una dirección o en otra, ¿no? Pero han dado vueltas ahí. Bueno, hay las vueltas que se dan alrededor de la cava, unas son, digamos, a una velocidad, unas más rápidas, otras más lentas. Todo esto tiene un simbolismo profundísimo, de naturaleza espiritual, que no podemos entrar hoy en él, pero nada es en el sentido arbitrario, ¿no? Todo obedece a un simbolismo, y bueno, pues la peregrinación es porque es la peregrinación al centro del mundo, al centro al eje que une la tierra con el cielo, ¿no? Y si no lo haces, ¿hay algún tipo de castigo? No, en absoluto. Solamente se debe hacer si la persona está en perfecto estado de salud, si tiene medios para hacerlo. No quiero tener ningún tipo de castigo por el hecho de no hacerlo en absoluto, ¿no? Porque es bastante caro, creo, que hacer esa Y hoy en día, bueno, quiero decirle, por la inmensa cantidad de gente, ¿no?, que se hace. De todas formas, por ejemplo, el musulmán, antes de hacerlo, es decir, es un viaje que transforma, es un viaje iniciático. Antes de hacer el viaje hace testamento. Es decir, hace testamento porque va a morir y va a renacer, va a volver renacido. Entonces, quiero decir, no es una peregrinación como a visitar la tumba de un santo, que también tiene lugar en el Islam, o a un sitio. No, es algo mucho más profundo, es la peregrinación al centro del mundo. Tenemos que terminar, es una pena. Yo te invito, te insto a venir más veces al programa. Después de ese fin de los tiempos, ¿cómo va a ser la vida? Si es que llega ese fin de los tiempos. Vamos a ver, el fin de los tiempos definitivo, y que es a lo que hace alusión el Corán constantemente, de forma casi obsesiva, es el retorno de todo a Dios. Es decir, ¿es bueno entonces? Bueno, pues sí, se supone que sí. Es decir, todo salió de Dios al principio de los tiempos, y al final de los tiempos, cuando, digamos, es lo que llaman los hindúes el Mahapralaya, ¿no? Es la reabsorción universal, ¿no? Es decir, todo vuelve a su origen. El origen de todo es Dios, todo vuelve a Dios. Y te quedas tan tranquilo. Andrés, gracias. Un placer. Andrés Guijarro, autor de Los signos del fin de los tiempos según el Islam, un libro publicado por Edad hace un montón de tiempo. Sí, unos años ya. Que yo he rescatado, es decir, no es una novedad, no estamos haciendo publicidad del libro, sino que yo lo he rescatado, me he sorprendido con él. Quiero que vengas más al programa, por favor. Estoy a tu disposición. Te doy las gracias por ese esfuerzo que has hecho en extractar, en tratar de explicar y yo creo sí, que es difícil porque, bueno, son realidades muy desconocidas, mal interpretadas en nuestras sociedades, mal interpretadas, mal comunicadas, deformadas en muchos casos, y por desgracia, también hay que decirlo, muchos de los musulmanes que nos rodean no representan bien a su religión, no la representan bien, no la conocen bien, y bueno, como te
decía antes, la edad oscura, el Kali Yuga de los hindúes, la edad oscura es para todos. Afecta a cada tradición espiritual de una forma particular. Al cristianismo, a la tradición cristiana, la afecta de una forma especial, y a la tradición islámica, pues de la suya. Entonces, por desgracia, hay efectivamente muchos musulmanes de los que nos rodean que no dan una imagen de lo que realmente es el Islam. Gracias por habernos traído un poco de luz, y te emplazo para seguir haciéndolo, ¿vale? A tu disposición, Miguel. Un placer, gracias. Nos vamos a Toledo. Últimas informaciones. Mañana estaremos allí, escuchar un poquito algunos datos. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Lo venimos anunciando hace unas cuantas semanas. Mañana se cumplen 25 años de nuestra emisora Radio Nacional en Toledo, y además vamos a asistir al segundo Congreso Ciudad de Toledo con un buen montón de gente, compañeros del misterio, y a realizar allí el programa. Uno de sus organizadores, Gonzalo Rodríguez, está con nosotros. Buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Estáis ya con la lengua afuera, que no podéis más. Estamos a tope. Mañana comienza ese congreso. Vamos a dar los últimos datos para los rezagados, que hay tiempo todavía de que puedan ir a apuntarse, ¿no? Sí, perfectamente. Se pueden apuntar entrando directamente en nuestra página web, la del congreso, que es www.congresociudadtoledo.com. www.congresociudadtoledo.com. Perfecto. Y la gente que llegue directamente, estábamos anunciándolo desde diferentes partes de España que quieran llegar, ¿dónde pueden ir directamente? Directamente la pueden comprar, la entrada en la puerta es en el Centro Cultural de la Caja Castilla-La Mancha en Toledo, que está en la calle Talavera de la Reina, número 22. Perfecto. Muy cerca de lo que llaman en Toledo el barrio de la Avenida de la Reconquista. Calle Talavera, número 22. Perfecto. ¿A qué hora comienza? Pues abriremos las puertas a las 10 y yo creo que a las 10:30 comenzará ya la primera conferencia. Vale. Telegráficamente, personajes que van a estar. Bueno, pues tenemos a Ramiro Calle, tenemos a Jesús Callejo, tenemos a Nacho Ares, tenemos a Miguel Pedrero y por supuesto también está Miguel Blanco, que va a venir también a darnos una fascinante conferencia. Yo siempre lo digo cuando hablo con vosotros, me quiero escaquear pero no me dejáis. Y luego a partir de las 10:30, apertura de puertas para que puedan ver el programa. Efectivamente. El Espacio en Blanco lo vamos a hacer allí en el mismo sitio, ¿verdad? Efectivamente, el propio centro cultural donde se lleva a cabo el congreso. Luego ya por la noche, a partir de las 10:30 se abren las puertas. Y bueno, pues para todo el mundo que pueda asistir a la grabación en directo de ese Espacio en Blanco que se va a hacer en Toledo. Entrada gratuita para la gente que quiera ir a partir de las 10:30. 2 horas intensas con un buen montón de invitados hablando de algunos misterios de Toledo y de otras sorpresas. Vuelve a decir la página que nos vamos. www.congresociudadtoledo.com. Gonzalo, nos vemos mañana, ¿vale? Un placer y un abrazo fuertísimo. Enhorabuena por el trabajo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto. Esta música de chamanes de Amazonas nos lleva precisamente hasta allí, a conectar con nuestro compañero Juan José Revenga, que nos ha prometido cada semana una entrega de esa expedición fascinante que están haciendo. Hasta Iquitos nos vamos concretamente con la magia de las comunicaciones para saludarle. Juan José, buenas noches. Hola Miguel, buenas noches. Seguimos quedando impresionados con la magia de las ondas, de poder hablar en directo desde el fin del mundo. Yo alucino, que de repente estés ahí en Iquitos, en mitad del Amazonas, y se pueda escuchar tu voz así, bueno, con un poquito de toque como si hubieras bebido mucho ron o mucha cazalla, pero es absolutamente alucinante.
Es impresionante los inventos del hombre amarillo, dónde nos están llevando, pero mira, es un avance increíble en cuanto a comunicaciones. Lo único que hay que estar aquí a pleno sol debajo de una torradera increíble, porque es donde tiene cobertura el satélite. Bueno, pero por lo menos podemos hablar. Siento que tomes el sol por nuestra culpa. ¿Dónde estás concretamente? Pues mira, hoy estamos en Iquitos, acabamos de subir de Belén, del barrio de Belén. Es un barrio que, bueno, según cuentan, es el más pobre de América. Y la verdad es que es increíble. Es un barrio de palacitos, donde la gente vive en casas, en la superficie, casas flotantes, que según va subiendo el río, va subiendo la casa, o directamente están viviendo encima de aguas estancadas. La visión, lo que sientes cuando pasas por allí, el olor, es lo más parecido al olor o sentimiento de India, sentimiento de Calcuta. Lo que tienes allí, la gente enferma solo de respirar el ambiente que hay. El mercado, un mercado que puedes imaginar un mercado, pero que aquí se vende desde cocodrilo, tortuga, monos, cualquier tipo de animales, que es lo que se come acá. Bueno, me está empezando a llover, se me está cayendo aquí el cielo encima ahora mismo. Bueno, si me sigues manteniendo todavía, me escuchas, pues vamos, se está cayendo el cielo, es lo que pasa en la Amazonia. De repente empieza a llover. Te decía que fíjate que lo estamos escuchando. Sí, estás escuchando el caer de la lluvia, ¿no? Es lo que tiene. De momento estás a 40 grados y se cae como si te echaran cubos desde arriba. Pero bueno, que siga durante muchos años y se pueda ver que son los grandes peligros de este cambio mundial que está habiendo ahora mismo. Que como te comentaba, el río Amazonas está más bajo que jamás ha estado en la historia. Aquí frente a Iquitos, el río tiene como 1,5 kilómetros de ancho y llevaba una profundidad normal de unos 100 metros de profundidad. Y hoy no tiene ni 20 metros. Estamos en plena época de lluvias, ahora tenía que estar pues hasta arriba o subiendo todos los días, pero incluso hay días que baja. Esto del cambio climático no es que vaya a ocurrir, es que ha ocurrido ya. Ya, lo estáis viendo, lo estás palpando, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Sí, se está palpando, mira, por primera vez veo a indígenas, eso hace unos cuantos años veía alguno, los indígenas con los hombros quemados, con quemaduras del sol. ¿Sí? Esta gente que llevan generaciones caminando desnudos por la selva y ahora les ves que tienen quemaduras en los hombros del sol. Bueno, es que no es el mismo sol el que nos está dando ahora, o algo está ocurriendo. Son las consecuencias de los avances de la civilización. Ya. No quiero que te mojes mucho ni entretenerte mucho. ¿Hacia dónde vas ahora? Pues mira, venimos del río Napo, hemos estado subiendo por el Napo casi frontera con Ecuador, hemos estado haciendo ceremonias chamanísticas de ayahuasca interesantísimas anoche, que tengo una noticia que Don Solón, el famoso chamán de la ayahuasca de Iquitos, murió hace un mes justo. Sí. Y estuvimos con Francisco Montes, con un discípulo suyo, haciendo unas tomas de ayahuasca impresionantes. La verdad que Don Solón con él se nos fue una parte de la historia de la ayahuasca y una parte de la historia del misterio de la Amazonia. Uh-huh. ¿Esa voz que tienes es porque todavía te dura el efecto de la ayahuasca o...? La ayahuasca te pone muy mal de primeras, pasas un mal rato, ya sabes que es una sensación muy muy mala en principio, pero al día siguiente eres la persona más feliz del mundo, que mejor se encuentra y bueno, con las ideas muy claras, que es lo principal que tiene lo de la ayahuasca, que te ayuda a razonar. Se te nota. Hoy simplemente queremos hacer así... Sí. Titulares, cuando vengas nos lo contarás. Perfecto. Más extensamente esas experiencias. Perfecto. ¿Estuvisteis en la Cueva de los Tallos? ¿Llegasteis a la Cueva de los Tallos? Hemos estado en frontera con Ecuador, estaba muy complicado, subimos por el Napo hasta Ecuador y estaba muy complicado llegar. Estuvimos viendo ruinas de ciudades hechas con argamasa, construidas con argamasa entre las piedras, pero no pudimos llegar hasta arriba porque estaba bloqueado por la frontera. La frontera con Ecuador, la frontera peruana, como ha habido guerra durante más de 30 años, está toda minada para poder pasar por ahí. Ya. En plena selva, la manera más fácil de evitar que pase nadie era minarlo. Así es el hombre blanco. Sudamérica, Latinoamérica, el mundo de los mayas, ese mundo que estáis visitando ahora, incluso el mundo de los incas, va a dar grandes sorpresas, grandes descubrimientos se están anunciando en Teotihuacán y en esa zona del Amazonas. ¿Hacia dónde vais ahora? Pues ahora vamos hacia la ciudad de los dioses, vamos hacia Tiwanaku, a Bolivia. Vamos a entrar a Puno, por Puno cruzaremos el lago Titicaca y entraremos en la ciudad de los dioses, donde en teoría empezó todo. Todas las culturas nacieron allí en Tiwanaku. ¿Cuándo tenéis previsto llegar ahí a Tiwanaku? Creo que podemos, si va todo bien, el lunes próximo podemos estar allí. Yendo todo bien, y en Tiwanaku, ya sabes, la puerta estelar, las 1000 cosas que hay allí, indescriptibles y que no el hombre ha sabido dar una explicación a lo que allí ha ocurrido o ocurrió hace miles de años. Simplemente que las culturas, tanto la incaica como todas las posteriores, bebieron de la cultura Tiwanaku. Ahora estás en Iquitos, ¿vais a navegar por el río Amazonas?
Exactamente, acabamos de subir de Belén, vamos a bajar al Nanay, ahora vamos a bajar al puerto de Bellavista, vamos a coger un bote, un deslizador, y vamos a subir al puerto el río Nanay hacia los boras, hacia los indígenas boras, que ahí tengo amigos de hace muchos años que son indígenas, y bueno, siempre es muy interesante las historias, leyendas y todo lo que esta gente te puede contar, y además que te añade a tu sabiduría personal. Juan José, no queremos entretenerte mucho más, te agradezco la conexión, vamos a seguiros en ese periplo por Latinoamérica hasta la Antártida que vais a llegar, ¿no? Menudo viaje. Exacto, hasta Antártida, que con un poco de suerte para Navidades andaremos por allí. Bien, pues te emplazo para la siguiente semana, si te parece, vamos consiguiendo conectando con esa maravilla que es ese teléfono satélite que lleváis y la posibilidad de comunicarnos en cualquier momento. Os deseamos lo mejor. Y lo mejor de todo, que estoy comprobando que es a prueba de agua, porque aquí le está cayendo el mundo encima y sigue funcionando. Que una cosa más a su favor. Me estaba dando prisa para que no te mojaras mucho, pero bueno, si el teléfono aguanta... No te preocupes, porque ahora sale el sol y me seco en 2 minutos, esto no tiene problema. Seguro que sí. Tranquilo, en lo que necesites, ya sabes, aquí estamos para lo que necesites, Miguel. Te deseo lo mejor, nos vemos en Tobanaco la semana que viene en la Ciudad de los Dioses, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo, Juanjo, hasta prontito. Un saludo desde el Tassili, desde el plató del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros. Nunca ha habido energía enfocada en la Tierra como en estos momentos, y por tanto tampoco podemos confiar que el momento es igual que todos los demás. La clave está en el intento. El intento es el gran poder de la enseñanza antigua de los toltecas del mundo indígena. Es decir, el poder de Dios, el poder del espíritu aquí en el ser humano. Cualquier objetivo que enfoquemos puede ser realizado. Da igual que sea curar una herida en un instante, viajar por el tiempo, tener visiones de los posibles futuros o ensoñar o meterse en los sueños de otra persona. Ese es el poder del intento. Cuando esa maestría del intento se consigue, pues todo es posible en la vida, lo demás queda a un lado. Nosotros, mucho más humildemente y en pequeña escala, pero unidos muchas gentes, podemos crear un superintento. Y ese superintento es lo que tenemos que lograr nosotros. Ese intento no es imprescindible, en el sentido de que la Tierra ya cambia más allá de que nosotros colaboremos o no con ella. Ese intento lo que produce es esa especie de efecto del centésimo mono, o del 100.000.000º mono, que es que la conciencia se expanda por todos nosotros. Así que en ese intento es donde tenemos que enfocar nuestra energía para estos próximos años. No es mucho el tiempo que queda y nunca nos puede hacer daño, que es lo que tenemos que entender también. Por mucho que esto a veces sean bonitas palabras, los que hemos vivido muchas magias en la vida, los que hemos vivido muchas respuestas de la Madre Tierra cuando le hemos pedido signos, sabemos que estas cosas son posibles y no podemos menos que intentar pues focalizar toda esta energía a través de lo que somos, de nuestro cuerpo luminoso, de nuestra merkaba, de lo que queramos decir, de nuestra conciencia finalmente. Alguien dice o ha dicho que lo peor que puede pasar en el 2012 es que no pase nada, porque habremos perdido una gran oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. Es decir, pero ya te explico, más allá de que hagamos o no hagamos, ya no hay forma de que no pase nada. Ya, como digo, la Tierra ha tomado su elección y ya está todo enchufado de esta manera. Lo que se descubrió por los mayas, lo que se descubrió por el mundo egipcio, o lo que se descubrió por otras culturas, por los Hopi, por tantas y tantas cosas, los sumerios mismos, pues lo único que se descubrió es que tenemos ciclos cósmicos y los ciclos cósmicos son ajenos a nuestra voluntad personal e incluso colectiva. Podemos aprovechar el cambio para la transformación de la conciencia, pero no podemos evitar el cambio. De esa manera, esto es como si de repente todos tuviéramos que vivir a 5.000 metros de altura. Simplemente hay gentes que morirían, hay gentes que no resistirían la presión en sus pulmones y otros que vivirían perfectamente porque están preparados. Así que el cambio de atmósfera es algo semejante a esos 5.000 metros de altura, no es nada que hay que poner en el horizonte como solamente mágico, cambia la energía que corresponde a la atmósfera que respiramos, a la conciencia que respiramos. Esa es la sincronización del rayo galáctico desde el centro de Alcione hasta nosotros y es lo que tenemos delante. Por eso hay que hacer propuestas concretas, propuestas que cambien
y que permitan a la gente actuar. Gentes de la nueva conciencia han estado siempre pasivos en lo social y ahora es necesario que pasen a la acción. Yo te pregunto, Emilio, ¿cómo pasar a la acción? ¿Cómo puede ser dar ese paso concreto? ¿Quizás ese partido blanco? Hey, pues bueno, hemos aprovechado algo que ya existe hace tiempo, pero que está en el corazón también. Es el Partido Blanco de la Nova Terra. Significa que hay que dar un voto, no de castigo, pero sí de aviso a los políticos de que no estamos de acuerdo. Pero todo eso sin caer en la trampa de jugar otra vez los juegos del ego que los políticos juegan y los juegos del poder. Así que tenemos que hacer una propuesta unida. El 2012 necesita que todo el mundo lo conozca. El Partido Blanco puede ayudar a este conocimiento y puede ayudar también a que la gente de la nueva conciencia, que siempre ha evitado votar, vote por fin, haga el esfuerzo de ir a votar, pero que sea un voto de atención para toda la gente que está caminando en estos momentos, por medio de la política y de los cambios sociales. Hace falta reunir muchos votos en blanco. Si pudiéramos 1 millón, mejor que 100.000, y al mismo tiempo entender que ese no puede ser nuestro objetivo, es solo un aviso que nos ayudará a desarrollar la conciencia del 2012. El objetivo es crear a unos miles de educadores sociales de la conciencia a través de un centenar de personas de primera fila en las terapias alternativas, guías espirituales, herederos de linajes tradicionales, gentes de conocimiento, literatos, toda la gente de bien que está por aquí, que tiene un buen corazón, una buena luz a su alrededor. Esas gentes que cada una dedique 4 o 5 días a la semana a ayudar a dirigir a estos grupos en una educación de 6 meses en las grandes capitales y otras gentes, alumnas de ellos, en los pueblos y en las ciudades. Y que se haga ese programa educando a estas personas en los conceptos de lo que significa la liberación de la sombra, el abrazo del dragón, de la oscuridad que hay en nosotros y de su transmutación, que abra de alguna forma la conciencia del nuevo tiempo, el amor por la tierra. Bueno, tenemos todos programas muy complejos y lo que haya que hacer habrá que hacerlo pues en sinergia, habrá que hacerlo compartiendo. No puede ser que yo haga el programa o cualquiera lo haga. Tenemos que estar todos de acuerdo, pero no tanto en hacer un programa unificado, sino en que cada uno expanda su conciencia y su conocimiento a estas gentes, pues un fin de semana. Y entonces en 8 por 6, 48, 50 fines de semana que esta gente quede preparada para ayudar a otras personas. El Partido Blanco de la Nueva Tierra, ponerse en marcha, quizás sea uno de los puntos de ese camino. Te queremos dejar... que sigas con tu viaje. Seguiremos la semana que viene o la siguiente con este asunto, ¿te parece? Pero ¿cómo podemos empezar a interconectar redes? Forma de contacto. Bueno, estamos ya en contacto con las redes de luz que están aquí, con Aldai, con la gente también iberoamericana, con Ricardo Campo. Estamos en contacto con los círculos que se están haciendo en América, en Sudamérica e incluso ahora en Europa. He hablado con los círculos franceses, que están con los belgas y los suizos, y ahora llegan alemanes e italianos. Está ya moviéndose todo a todos los niveles, y por ahora lo que voy a hacer simplemente es abrir un blog que se llame eso, el Partido Blanco de la Nova Terra, y ese blog lo están preparando ahora, y es ahí donde van a pasar los escritos y las cartas que estoy haciendo. Cualquiera que quiera pedirme a esos escritos están abiertos para todos, son 7 hasta el momento, estos días saldrá el 8º, y lo importante es que escriba, pues, si quiere, a millo@emiliofiel.com. millo@emiliofiel.com. Y le enviamos las cosas. Perfecto, ese es el punto de contacto. Si no, buscáis la página de Chris Gaia o de Emilio Fiel y dentro de poco estará ese blog por ahí funcionando. Hay que ponerse en marcha, Emilio, ahí estamos para... Y tú también, Miguel. A tus órdenes. Yo quiero que estés tú también ahí metido en todo, toda la gente de la nueva conciencia juntos, un buen círculo, una buena fuerza unida entre todos. Ahí estamos, a tus órdenes. El Partido Blanco de la Nueva Era, qué bonito. De la Nova Terra. No, perdón, Nova Terra. Nova Terra. Buen viaje, ten cuidado, ¿vale? Nos cuidamos. Gracias. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Y estamos de nuevo entrando en el mundo de los misterios con Miguel Pedrero. Tenemos que buscarle un nombre a la sección. ¿Lo tenía? Buenas noches, don Miguel. Muy buenas noches. No tiene, pero bueno, yo creo que es lo propio, ¿no? ¿Que no tenga nombre? No, que tenga nombre, buscarle un nombre, ¿no? Ah, vale, sí, pues eso te toca a ti. Vale. Damos las gracias, el otro día no lo pudimos hacer, realizando ese programa de psicofonías que ha levantado ríos de tinta, súper chulo. Haremos una segunda parte. A la gente de Zaragoza que nos dio ese premio... Sí. No se lo dimos, yo quiero aprovechar desde aquí a Carlos Ollés de Zaragoza, ese premio y a su grupo al SIPE, realzando un poco el espacio en blanco, cosa que te agradecemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Radiestesia. Es el arte de bueno, sobre todo es conocido porque es el arte para localizar agua, vetas de minerales, pero también es utilizado para localizar objetos o incluso personas desaparecidas. Ajá. Es curioso porque dentro de estos temas misteriosos la radiestesia o los saoríes es algo que está muy aceptado. De hecho, cuando sales por ahí por el campo aceptan que vaya un tipo con unas varillas, o que cuando vayas a hacer un pozo tengas que preguntarle al zaorí de turno en el pueblo dónde hacerlo. Y aciertan. Un misterio, pero como son de increíbles, ¿verdad? Sí, hay gente que se gana muy bien la vida con eso. Yo creo que todos tenemos amigos, familiares o nosotros mismos en nuestras fincas o en el pueblo. Es lo habitual, ¿no? Avisar a un zaorí para que encuentre ese agua y construir ahí el pozo, ¿no? Y la verdad es que aciertan. Sí, señor, es lo curioso, que aciertan. Pero queremos enfocarlos de otro punto de vista, ¿no? Es un arte, yo no sé si llamarlo arte, muy antiguo, ¿no? Esta práctica. Sí. Bueno, incluso parece que se remonta a la Biblia, ¿no? El padre Pilón, José María Pilón, que te iba a preguntar ahora a nombrarle porque es uno de los más expertos en este tema, ¿no? Es probablemente el radiestesista más conocido de España, no solo porque es practicante de este arte y con mucho éxito. Luego, si tenemos tiempo, comentaremos algunos de sus éxitos, ¿no? Incluso con la localización de secuestrados por grupos terroristas, ¿no? Bueno, un tema apasionante, pero también ha localizado objetos perdidos, agua, vetas de minerales, y también se ha especializado en el estudio de la radiestesia desde el punto de vista científico, ¿no? Cuáles podrían ser las bases o cuál podría ser el funcionamiento de este fenómeno de la radiestesia. Pero tenemos otro personaje del grupo EPTA también, ¿no? Sí. Me lo encontré, me llamó mucho la atención. En la última charla que dimos en el grupo EPTA, que vamos a dar también en el mes de enero, febrero, me estuvo comentando algunas de estas cosas que me parecen apasionantes. Cuéntanos. Sí, es muy amigo del padre Pilón, ha colaborado con él en varias investigaciones. Es José Luis Ramos Jácome, que es ingeniero y profesor de medicina, es decir, es ingeniero y médico y profesor de medicina en la Universidad de Alcalá de Henares, y es uno de los máximos expertos mundiales en el magnetismo de las neuronas, en el magnetismo neuronal, y allí en los laboratorios de la Universidad de Alcalá ha realizado estudios fascinantes sobre su especialidad y también sobre la radiestesia, es decir, ha aprovechado esas instalaciones para llevar a cabo experimentos científicos con el fenómeno de la radiestesia, ¿no? Con miles y miles de personas, es decir, sí, ha llevado a cabo estudios con miles y miles de sujetos y ha llegado a unas conclusiones increíbles que podrían explicar hasta cierto punto cuál es el funcionamiento de la radiestesia. ¿Por qué? ¿Por qué, hablábamos antes, por qué los zaoris localizan esas vetas de agua, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el origen? ¿En qué se basa? ¿Y en qué se basa, según? Bueno, pues según José Luis Ramos y también algunos otros científicos interesados en este arte, se basa precisamente en eso, en el magnetismo neuronal. Es decir, en el fondo, bueno, todos estamos acostumbrados a ver al zaorí normalmente con esas dos varillas, ¿no? Para localizar agua. Varillas que tienen que ser de avellano y concretas, ¿no? Bueno, tampoco tiene por qué, ¿eh? Yo con los que hablaba me decían que sí que tiene que ser además cogidos en un determinado momento, con una luna determinada. Eran muy explícitos ellos en esa historia. Bueno, según esta teoría tampoco sería necesario, ¿no? Y luego también el péndulo, ¿no? Que también es muy, muy utilizado por los zaoríes, ¿no? En el fondo no son las varillas ni el péndulo los que marcan que ahí hay un objeto perdido, ¿no? O una veta de agua. No. En realidad, mira, es un fenómeno cuyo funcionamiento es muy similar al de la Ouija. Es decir, el vaso no se mueve solo, el péndulo no se mueve solo. Quien lo mueve es el propio individuo, pero no conscientemente, sino de un modo inconsciente. Son movimientos inconscientes de los músculos los que mueven el vaso, en el caso de la Ouija, o el péndulo, en el caso de los radioestesistas, ¿no? ¿Y qué es lo que genera ese movimiento inconsciente de los músculos?
Pues evidentemente nuestro cerebro, ¿no? Ajá. En el caso de la radiestesia, lo que defiende José Luis Ramos y otros especialistas es que en realidad el cerebro capta variaciones del campo magnético, ¿no? De hecho, José Luis Ramos, como te digo, ha hecho experimentos con miles de personas y ha llegado a la conclusión de que el cerebro humano tiene una sensibilidad al cambio, a las anomalías magnéticas, a los campos magnéticos, muy superior a aparatos, muy precisos, ¿no? Él llega a hablar de 2 nanoteslas, es decir, es una variación mínima que el cerebro tiene la capacidad de captarlo, no en todas las personas, pero en algunas personas, ¿no? De hecho, de sus experimentos se desprende que prácticamente la totalidad de los individuos pueden captar variaciones entre 20 y 50 nanoteslas, ¿no? Es decir, que lo que localizaría o lo que haría el radiestesista es simplemente localizar variaciones de un campo magnético, ¿no? Es decir, él capta esas variaciones del campo magnético, pero no sabe si ahí hay agua o hay una veta de minerales, ¿no? Pero desde luego ahí hay algo. Creo que tenemos testimonios de él, ¿no? Sí. En este primero, José Luis Ramos nos comenta, nos habla sobre el órgano clave del cuerpo humano para captar estas variaciones magnéticas, que es la glándula pineal. Atentos, es una nueva visión de ciertas cosas que funcionaban por ahí, visto desde la óptica y el mundo de la ciencia. Escuchemos a José Luis Ramos. El sensor magnético que tiene el cerebro, el organismo, todo el organismo, es la pineal. Una glándula que se estudiaba así por encima en los libros de fisiología, de medicina. Te habla de un órgano, no sé qué, que se atrofia ya a la mediana edad, tal y cual, pues no se atrofia. Sigue funcionando, puesto que la pineal es la que regula todo el sistema hormonal. Todo el sistema hormonal está regulado por la pineal. Y a su vez, como la pineal es sensible al magnetismo, por usted que el magnetismo es el que te está regulando todo el organismo. ¿Cuántas cosas desconocemos todavía de nuestro cerebro, verdad? Sí, además él incidía mucho en la pineal, ¿no? Que es un órgano importantísimo que quizás no se tiene demasiado en cuenta, no hay demasiados estudios sobre ellos en el mundo de la medicina, ¿no? Regula todo nuestro sistema endocrino y está muy relacionado con el tema de los campos magnéticos. Ahí incluso podríamos dar otro salto y hablar ahora en otro programa, y tú lo has tocado en infinidad de ocasiones, pero está muy relacionado con esto de la radiestesia, cómo nos afectan los campos magnéticos, ¿no? Cómo afecta al cuerpo humano, cómo nos afectan a todos nosotros los campos magnéticos, ¿no? Que algunos pueden ser beneficiosos y otros pueden ser perjudiciales. ¿Hay más testimonios que nos cuente nuestro invitado de hoy? Aquí, en el siguiente corte, José Luis Ramos sigue incidiendo en esto, en la importancia del campo magnético para la vida de los seres humanos y cómo esto tiene que ver incluso con los inicios de la vida en la Tierra. Vamos a escucharlo. El magnetismo es el elemento en el que vivimos inmersos. El hombre, desde la primera célula, hace 4.000 millones de años, se ha desarrollado en un campo magnético. Porque la vida aparece en la Tierra, la primera célula, procariota, de la que no tenían ni siquiera núcleo, los procariotas, esa aparece cuando aparece el campo magnético terrestre, cuando se forma el núcleo de la Tierra. Hasta ahí llega el tema. Y bueno, y en el siguiente corte José Luis incide sobre esto mismo, ¿no? Lo que hemos comentado anteriormente, que es en realidad lo que capta el Zaori. Vamos a escucharlo. Ese agua, esa corriente de agua, va ionizada. Si tiene sales en disolución, o las sales minerales que arrastra, esa agua es conductora. Es conductora. Y lleva una corriente ionizada, esos iones están activos, están polarizados, pues produce una corriente eléctrica. Y esa corriente te altera el magnetismo terrestre. Es decir, que el Zaori, se le llama así, Zaori, con la varilla o el péndulo, él no detecta el agua. Él dice que allí hay agua,
porque es lo que está buscando. Pero él no detecta nada. Él lo que cambia es la variación de campo magnético terrestre que produce el curso de agua. O un filón metálico. Una nueva explicación del fenómeno, desde el punto de vista de la ciencia, de la física. Sí, sí. Y comentábamos anteriormente algunos de esos experimentos que ha llevado a cabo José Luis Ramos en los laboratorios de la Universidad de Alcalá de Henares, en la Facultad de Medicina. Te podría contar muchísimos, pero vamos a centrarnos en uno de ellos, como te digo, con miles y miles de individuos durante bastantes años, ¿no? Por lo tanto, las conclusiones son dignas de tener en cuenta. Mira, uno de los más interesantes consistió en fabricar un marco de madera sobre el cual montaron una espiral de hilo de cobre, ¿no? Ese hilo de cobre lo conectaron a una fuente de corriente continua, cuya dirección e intensidad podían variar, ¿no? Cuando ellos quisieran. Entonces ponían en su interior a una persona. Como te digo, este experimento ha sido hecho con miles y miles de individuos, ¿no? Con un péndulo. Entonces, cuando creaban un campo magnético, una corriente eléctrica que generaba, pues eso, de una intensidad de entre 20 y 50 nanoteslas, ese péndulo se movía en la dirección que ellos le indicaban a la corriente, ¿no? Cambiaban de dirección y el péndulo también se movía en la dirección contraria. Dejaban de ejercer esa fuente esa corriente, esa fuente eléctrica, y el péndulo no se movía. Lo hicieron con infinidad de individuos y llegaron precisamente a esa conclusión, ¿no? Que la mayoría de los individuos, prácticamente todo el mundo, reacciona con el péndulo a una intensidad de entre 20 y 50 nanoteslas, ¿no? Incluso hallaron entre estas miles y miles de personas que pasaron por este laboratorio, encontraron algunas que llegaban, el 2% de los individuos, que llegaban a la extraordinaria sensibilidad de captar variaciones de 2 nanoteslas únicamente. Y también llegaron a otra conclusión muy interesante, y es que las mujeres son mucho más sensibles que los hombres, pero muchísimo más sensibles que los hombres, a estas variaciones del campo magnético. No hacía falta ir a la universidad para que nos dijeran eso. Otro testimonio rápido y hablamos de... puede servir incluso para localizar coches, ¿no? Sí. Coches, todo tipo de objetos perdidos e incluso personas. En el siguiente corte, José Luis Ramos se refiere a la localización de un coche que fue robado en Barcelona y apareció en Madrid. Y que lo localizaron a través de la radiestesia. ¿A través con el padre Pilón también? Sí, con el padre Pilón. Vamos a escucharlo. Le roban el coche y Pilón, desde aquí de Madrid, resulta que encuentra el coche que está aparcado en la calle, se robaron en Barcelona. Y el coche estaba aparcado aquí cerca, por el Paseo de La Habana. Por la Plaza de los Sagrados Corazones, por ahí, una calle de esa, allí estaba el coche. Y le dijeron, mira, creo que está en tal sitio. El otro llamó desde Barcelona, llamó ya a la policía, porque dije que había puesto la denuncia correspondiente, me dicen que está en tal sitio. Ya fue la policía de aquí y se estaba. Parece sorprendente, parece magia, pero funciona. En muchos casos hemos visto testimonios que han asegurado que era así. Claro, esto aquí ya tenemos que dar un salto más allá, ¿no? Porque en este caso la localización de personas o de objetos a distancia, ahí ya no estaríamos hablando de la captación de variaciones magnéticas, ¿no? Probablemente tenemos que referirnos a un fenómeno más relacionado con el mundo de la parapsicología, pero en el que interviene, y esto es algo que también me decía José Luis Ramos, que también está convencido de que la radiestesia no solamente sirve para encontrar estas vetas de agua, sino para localizar a personas a distancia. Como te decía, también tiene que ver con la glándula pineal, pero ahí entran en juego otra serie de elementos más relacionados con la parapsicología, ¿no? Vamos a hacer una segunda parte de este programa con más casos, sobre todo del padre Pilón, pero quizá el último testimonio. Sí, es una radiestesista, Virginia Alburquerque, que en el siguiente corte se refiere a la localización de una persona a través de la radiestesia, de una persona cuya ubicación no tenía localizada. Vamos a escucharlo. En cuanto a la localización de personas, por ejemplo, incluso podría hablar de un caso personal propio de un familiar al cual quería contactar, llevaba muchos años sin saber, y bueno,
la última noticia que yo tuve hacía pues más de 10 años era que estaban en Baleares. Tomó un plano de España, un mapa, ¿no? Y él empezó a rastrear por el mundo y me indica un lugar que yo tampoco, porque a veces, claro, te dice lo que es real, a veces no nos cuadra, ¿no? Como lo crees. Y me dice Huesca. Y yo, ¿Huesca? Si no le gusta el frío. Y yo, bueno, pues me quedé con aquello y justo al cabo de muy pocos añitos retoma el contacto con esta persona, se retoma con este familiar, y mira por dónde se confirma de que había estado varios años viviendo en Huesca. Portentosas facultades de, no sé si del cerebro humano, de la mente humana. Bueno, aquí la explicación de la variación de los campos magnéticos, como digo, se nos cae un poco, ¿no? No sirve de mucho, sí. No sirve de mucho, pero hay casos muchísimo más espectaculares. Si quieres, en otro programa hacemos una segunda parte y comentamos casos, estos sí, absolutamente espectaculares, que tienen que ver con la localización de personas desaparecidas e incluso de secuestrados por la banda terrorista ETA. El padre Pilón localizó la ubicación de varias personas secuestradas por la banda terrorista ETA y colaboró muy estrechamente, mano a mano, con los servicios de inteligencia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero eso lo comentaremos en otro programa. En otra ocasión. Gracias, Miguel, por esta sección que tienes que buscar título, en la que tratamos de explicar los misterios desde el punto de vista de la física. Nos vemos prontito. Disfruta. Pues hasta la próxima, Miguel. Gracias. Y por hoy terminamos. Teníamos un concurso y los ganadores han sido Jesús Morales de Madrid, Olivia Arce de Pontevedra, Nuria Pérez de Madrid, María Ángeles Pérez de Almería y Lizardo García de Madrid. Poneros en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio. Enhorabuena, habrá más concursos. Gracias a todos por la participación y por habernos llamado esta noche. Mañana nos vemos en Toledo, la segunda cita del Espacio en Blanco. Desde el Salón de la Caja de Castilla-La Mancha, a partir de las 10:30 estaremos con un montón de invitados, no os lo perdáis. Disfrutar del fin de semana y dejarnos un huequito. Mañana estamos ahí y ahí os esperamos. Ha sido un placer estar juntos y os dejamos con las noticias de las 4 y con el resto de la programación aquí en Radio Nacional de España. Radio Nacional, no os olvidéis, cuidaros, ha sido un placer. Espacio en Blanco.